Diseño del título para el perfil de proyecto. El procedimiento a utilizar es el siguiente. Primero, la identificación de las variables. Entonces, E mayúscula nos va a representar la empresa, la institución o la organización donde se ha identificado el problema. P minúscula se refiere a las personas que intervienen o que participan en el problema dentro de la empresa. P mayúscula es propiamente el problema de investigación que ya se ha identificado también en los capítulos anteriores. C minúscula se refiere a la causa principal del por qué se presenta el problema, cuál es el motivo que ha originado o la razón que origina el problema. C mayúscula son las consecuencias que puede producir el problema si éste continúa. Si el problema continúa, obviamente van a producirse impactos o consecuencias. Finalmente, A mayúscula es el aporte como una sugerencia o respuesta al problema. Bien, la fórmula de aplicación para diseñar el título del perfil, que ha sido diseñada por una investigadora peruana, y yo he podido adecuarla, adaptarla a nuestra clase y a la materia. Ustedes pueden ver ahí donde primero se describe el problema, luego se le agrega una de las tres variables de acuerdo a la mejor conveniencia y a la mejor lógica que pueda haber. Puede ser C minúscula, C mayúscula o E, dependiendo, como reitero, de ya la lógica y lo que mejor pueda convenir para que el título esté bien diseñado. Más P minúscula y más E, que sería la fórmula que vamos a aplicar entonces en el ejemplo siguiente. Bien, como ejemplo vamos a llamar nosotros E mayúscula a la organización o a la empresa donde existe el problema. En este caso vamos a referirnos a un hospital cualquiera, desconocido, X, Y, Z. P minúscula se refiere a las personas que intervienen dentro del hospital, pero intervienen en el problema. En este caso, el personal médico que está involucrado en el problema que vamos a investigar. P mayúscula es el problema que se produce, que se refiere al contagio que el personal médico puede sufrir debido al COVID-19. C minúscula es la causa. ¿A qué se debe el contagio? ¿Por qué se produce el contagio? Por la presencia precisamente del virus. C mayúscula llamamos a la muerte o al deceso continuo del personal médico que se ha demostrado por contagio del COVID-19 se produce en los hospitales y por la falta de equipos de bioseguridad o descuido del personal médico. Finalmente, A mayúscula para nosotros es una sugerencia, una respuesta a la solución al problema, que sería dotar de equipos de bioseguridad para evitar el deceso continuo del personal médico. Bien, aplicando entonces la fórmula, ustedes van a poder hacer en su práctica también, utilizamos, la variable P.
que hemos identificado como el contagio por COVID-19, más C mayúscula, que es el deceso continuo, y P minúscula viene a ser ya las personas dentro del hospital que intervienen en el problema, que es el personal médico. ¿Y dónde se produce? ¿En qué institución? ¿En qué empresa? En el hospital X, Y, Z. Como este título es tentativo, nosotros tenemos que reacomodar y mejorarlo al título para que sea ya una propuesta de título definitivo. Entonces, es mejor redactar y decir, pasaremos, por favor, y dice, el deceso continuo, ¿no es cierto?, del personal médico debido, y mejor dicho, por contagio del COVID-19 que se produce en el hospital XYZ. Entonces vendría a ser ya el título definitivo, que de todas maneras se lo puede ir siempre perfeccionando y mejorando, dependiendo ya de cada investigador o de cada alumno, para relacionar con el problema que estamos investigando, dónde se produce y cuál es la causa, ¿no es cierto?, que origina el problema.